Buenos días, profesor. Buenos días. Ahorita le voy a presentar mi estudio de caso sobre el paciente. Acá le vamos a presentar que es el año bicentenario de la conmemoración de nuestra independencia, de la conmemoración de la Aeropuerto de Criminalidad. Estamos en la Facultad de Ciencias de Salud, una escuela profesional de psicología. La que está presentando es la alumna Anaya Rodríguez Loida Millera. El docente es Miguel Ángel Salgarre Villar. La docente de neuropsicología del aula B1 y estamos en P1 2024. Ahora voy a darles los nombres, el nombre de la fundación de mi paciente. En sus apellidos y nombres está el A, la P y P. En el sexo masculino, lugar y fecha de nacimiento, nació el 27 de 1 de 1957 en Las Pampas, Huancavelica. En la edad que tiene actualmente son de 67 años con 3 tiempo de residencia en Sullana, actualmente 37 años. Estado civil, soltero. Número de hermanos, son 12 hermanos. Número de hijos, 2. Lugar de la familia, él ocupa el quinto lugar. Grado de instrucción primaria completa. Ocupación actual, vendedor y dependiente. La religión que él es católico, domicilio, la calle Los Ángeles, 9 de octubre. ¿Con quién vive? Con sus 2 hijos. Teléfono 990-462-903. Nivel socioeconómico está en pobreza. Lugar de entrevista. La entrevista la llevé a cabo en la Casa de los Adolescentes. Por antes, soy yo, Ana Rodríguez, Loida Miguel. El motivo de consulta por el cual estamos haciéndole la entrevista, el paciente se refirió últimamente que peleó mucho con su hija, Paola, porque ella es la que trabaja y cuando quiere que sea más responsable me manda a rodar y me resuelve. Y así es donde comienzo a extrañar a mi difunta esposa porque con ella a mi lado no estaría pasando por eso. El problema actual que ahora ocupa el paciente es, el paciente de 67 años de edad presenta varias preocupaciones y síntomas que pueden afectar su bienestar emocional, físico. También menciona, tiene problemas de insomnio, ya que casi todos los días de la semana se despierta a las 2 o 3 de la madrugada. Toma medicamentos para la presión arterial, como Losartán, Profito de 100 miligramos y Ofetadina para los dolores musculares. Recibe medicinas de la posta médica a través de su seguro, pero las quiere de forma particular cuando no están disponibles allí. En primer lugar, menciona que también constantemente que tiene muchas peleas con su hija debido a lo que le pide que sea más responsable en su trabajo, ya que él y su hermano dependen de su dinero para mantenerse económicamente. También esas discusiones intensificaron después de la muerte de su esposa a los 49 años, dejándolo solo con 2 hijos a su cuidado. A pesar de sus intentos de dar consejos a sus hijos, su hija adolescente respondía con palabras groseras, desafío a su autoridad e incluso se escapaba de casa sin permiso. Estas situaciones le causaban mucha angustia y lloraba por las noches, sintiéndose perdido en cuanto a cómo criar adecuadamente a su hija a los 49 años. El paciente recuerda que fue la única vez que castigó a su hija golpeándola con un cable de luz cuando intentaba escaparse sin dejar a nadie que cuidara a su hermano, disponiendo la casa en construcción
al lado, aunque le causó miedo y arrepentimiento, nunca volvió a levantarle la mano. El paciente nos comenta también que también experimentó dolores de la cintura y los riñones, que al principio eran leves, pero esporádicos, pero luego se volvieron continuos y hacía diario. Consultó con un médico y le recetaron medicamentos que solo aliviaran el dolor temporalmente. A medida que el paciente alcanzaba los 62 a 63 años de edad, sus dolores en las rodillas se intensificaron, dificultándole caminar normalmente e incluso estar sentado debido al dolor en la cintura. Con la ayuda de sus hermanas, buscó atención médica y le recetaron medicamentos. Le aconsejaron que evitara hacer esfuerzos y dejar de trabajar para recuperarse por completo. Pero después de sentirse mejor, continuó trabajando durante otros 3 años. Actualmente el paciente de 67 años menciona que su hija trabaja en el restaurante de su esposo, de su hermana. Sin embargo, al regresar a casa, ella lo resiente y le exige que le ayude a lavar su propia ropa y de su hermano, como así a preparar la cena, a pesar de que no le brinda ayuda porque no quiere sentirse como una carga para ella. En los últimos tiempos, el paciente presentó malestares con dolores de cabeza, dificultante para recordar dónde ella dejaba por su lugar, sudó grande durante la discusión con su hija y sentimientos de tristeza recordar cuando, cuando, la, cuando extrañaba a su esposa y cuánto la amaba. Infancia y niñez. El nos comenta que su comportamiento era considerado de un niño normal, un comportamiento regular, no se sentía ni tímido ni muy extrovertido, aunque tuvo algunos problemas berrinches propios de su edad. Comenta que si sus padres lo corregían en ese momento, se quedaba callado y no volvía a repetir. En cuanto a la atmósfera familiar, el evaluado comenta que era tranquila y armoniosa. No había discusiones frecuentes en su hogar y se sentía que sus padres se entendían y se esforzaban por cuidarlos de la mejor manera posible. En general, su niñez fue una etapa que disfrutó mucho, ya que compartía momentos con su familia y no había compartido situaciones conflictivas importantes como peleas entre hermanos. Educación. Desde el inicio, el Alvarado ingresó al colegio a la edad de 6 años, en primer grado de primaria. Sus hermanas mayores eran quienes lo acompañaban al colegio, ya que había una diferencia considerable en el trayecto de su hogar. Durante estos momentos, el Alvarado experimentaba diversas reacciones. En ocasiones se quitaba la ropa o la rasgaba, gritando palabras que no recuerda en la actualidad. Bajo sus propias ideas menciona que se comportaba de manera descontrolada, aunque no tiene claro el motivo, ya que en realidad le gustaba estudiar. Después de estos episodios sentía vergüenza. Por otro lado, sus hermanas, quienes lo acompañaban, reaccionan con tranquilidad. Al principio se preocupaban y trataban de calmarlo, pero a medida que se acostumbraban simplemente lo observaron hasta que se calmara. Nos comenta también que dentro del colegio tenía un grupo de amigos compuesto exclusivamente por varones. Durante el recreo siempre jugaban juntos. Consideraba que era un grupo de amigos, era muy divertido y disfrutaban de estar en todo tiempo de broma, todo siempre respetaban el entorno en el que se encontraba. Él nos cuenta que solo pudo estudiar primer, primaria y su rendimiento de comento era bajo. No mantenía una relación cercana con los docentes de su centro de estudio, excepto
uno que intentó ayudarlo, ya que tenía conocimiento de su comportamiento durante el camino hacia la institución educativa. Solo cursó ese año, como se mencionó anteriormente. No recuerda cuál era el curso preferido ni qué cursos iban mejor en otros. En general, dentro del colegio consideraba haber tenido una buena conducta, ya que no causaba disturbios cuando estaba allí. Asistía diariamente a sus clases, a pesar del problema que presentaba. Desarrollo de síntomas neurológicos en la niñez. Durante su niñez, según recuerda, el veloz no orinaba en la cama, sin embargo experimentaba algunas pesadillas por la noche, lo que ocasionalmente lo despertaba sobresaltado y confundido. En esos momentos recibía el cariño de su madre, quien lo abrazaba para reconfortarlo. A pesar de esto, no tenía miedo a la oscuridad. Durante su niñez, el evaluado solía jugar fútbol, aunque este deporte no era su preferido. Participaba en los juegos de fútbol porque sus amigos de la zona o del colegio lo invitaban y se ocasionaba también jugar con su padre y su hermano. El evaluado nos menciona que no ha vivido una masturbación infantil ni fantasías sexuales durante su niñez. No solía jugar fútbol, aunque el deporte no era muy preferido. En cuanto a la más familiar, el evaluado comenta que era tranquila, armoniosa. No había discusiones frecuentes en su hogar y sentía que sus padres se entendían y esforzaban por cuidarlos de la mejor manera posible en general, destacando que su niñez era una etapa que disfrutó mucho, ya que compartió momentos felices con su familia y no había unas solas discusiones conflictivas importantes, solo peleas. En relaciones interpersonales, al paciente le resulta fácil establecer amistades, ya que busca personas que compartan características como ser educados, respetuosos, solidarios y buenos trabajadores. Destaca que la amistad que tenía con un amigo, al que consideraba como un hermano, cuyo nombre era Melesio, ambos pasaron mucho tiempo juntos en el trabajo y en salidas ocasionales. Se contaban sus angustias personales, sus problemas, se daban consejos y se sentían mutuamente apoyados. Lamentablemente, su amigo Melesio falleció hace aproximadamente 10 años entre las actividades compartidas para distraerse con sus amistades que destacaban el jugar fútbol, aunque al paciente no le gustaba mucho, se sentía, podía distraerse y divertirse de esa manera, aunque además de otra forma divertida que solían tener como conversar sobre lo que habían hecho durante el día y contar quién había tenido el día más pesado. Actualmente el paciente no manifiesta amistades de larga duración, pero sí tiene una relación cercana con sus destinos. En ocasiones sale a la frontal de la casa y mira hacia afuera como si fuera forma de distraerse. A través de esa actividad encuentra cierto grado de conexión en el entorno que puede gustar de momentos de tranquilidad y entretenimiento actualmente. Relación con el sexo opuesto. El paciente nos comenta que ha tenido 5 enamoradas a lo largo de su vida, 2 en su ciudad natal y 3 en la ciudad de Sullana, donde reside actualmente. Su primera relación ocurrió a los 16 años, cuyo tiempo de duración fueron 10 meses, cuando conoció a una chica en una fiesta de aniversario a la que asistió con su familia. Aunque no recuerda los detalles exactos de cómo comenzó la relación, sí recuerda que terminaron porque descubrió que ella lo engañaba con un amigo suyo, lo cual le llevó a poner fin a esa etapa de su vida. En los 17 años, recuerda que conoció a otra joven con quien tuvo una relación bonita para su edad, pero tuvieron que separarse cuando ella se fue a Lima a estudiar. Según nos comenta, que era una relación de pareja implicaba tener apoyo continuo, es decir, apoyarse mutuamente y superar los desafíos juntos,
Destaca la importancia de respeto y engañar a quien no es propio de una persona. Además, enfatiza que no se relacionaba con alguien para hacerle daño. Ahora, actualmente, el paciente está soltero, pero su última relación duró casi 15 años y fue con la mujer con quien tuvo 2 hijos. Describiéndola como delgada, morenita y con cabello largo, menciona que ella ya tenía una hija en una relación anterior a quien él cuidó como si fuera su propia hija. Su difunta esposa se dedicaba por completo al cuidado del hogar. Ella considera que fue una relación hermosa y tranquila, destaca que fue una gran mujer y madre. Siente que su vida mejoró gradualmente con ella y valora especialmente su dedicación a la familia y el contacto, apoyo que le brindaba cuando las cosas no salían como él esperaba. En la sexualidad. El paciente nos cuenta que no tuvo ni un conocimiento ni conversaciones con algún adulto respecto a las instituciones sexuales. Sus padres eran muy reservados en el tema del sexo. Sus conocimientos respecto a las relaciones sexuales, experimentando y explorando su cuerpo, consideran que la educación sexual hoy en día es muy importante para que todos se informen, ya que ahora tienen sus relaciones sexuales, deben tener a una edad temprana. Historia sexual. Él nos comenta que tomó conciencia sobre sus sexuales a los 17 años. Nunca se sintió culpable por realizar alguna actividad sexual. No sabe qué es masturbación. Cuando le explicamos, comentó que nunca se había masturbado. Actualmente no mantiene relación sexual por sus dolores en la cintura y espalda. Considera que el matrimonio es importante para poder vivir en pareja como lo mandan. En el trabajo, el paciente nos mencionó que su primer trabajo fue en el campo, sembrando en las chacras de su familia desde los 10 hasta los 30 años. Le gustaba ese trabajo porque estaba cerca de sus padres. Sin embargo, abandonó ese trabajo para poder cambiar de residencia. Fue a Sullana porque sus hermanos le pidieron ayuda en un trabajo de parcelas que habían conseguido. Después de un tiempo encontró trabajo nuevamente en parcelas. El sueldo que recibió lo utilizaba para ayudar en casa con los recursos económicos. Luego le ofrecieron un trabajo como ayudante de cocina, el cual mantuvo durante aproximadamente unos 13 años. Sin embargo, tuvo que abandonar ese trabajo porque en el restaurante se quedó. Después de eso, regresó a trabajar a las parcelas desde los 50 hasta hace un año que decidió abandonar ese último trabajo debido a sus últimos problemas y sus dolores de cintura, de rodillas, y que están actualmente, su trabajo consiste en la venta de armaduras en su hogar. Sin embargo, es su hija con quien proporciona las inspecciones de estos productos a lo largo de su trabajo, siempre recibe un buen trato, aunque el trabajo de sus parcelas era agotador y la paga era muy baja. Apenas le podría alcanzar para la alimentación de su hija. El paciente expresó que desearía seguir trabajando en parcelas, ya que ese trabajo es con el que más se ha gustado su trabajo, que anhelaba de verduras el mercado porque siempre le escuchó que se ganaba mucho más en ese mercado. Ya por ahora no tiene un sueldo fijo, ya que se encuentra trabajando, pero su hija cubre los gastos del hogar. En cambio de residencia. En los cambios de residencia, el residente nos mencionó que nació en Las Pampas, en Ayabaca. Vivió ahí hasta los 30 años. Las casas vecinas eran retiradas. Después viajó a Sullana, donde vivió un tiempo con sus hermanos hasta los 32. Luego de ello conoció a su pareja, quien fue madre de sus 2 hijos, y se mudó aparte con ella para poder formalizar su nueva familia. Hábitos e intereses. El usuario nos menciona que desde que tiene conocimiento no le han gustado los deportes, aunque en el pasado lo practicaba de forma esporádica, debido a que sus amigos y algunos familiares jugaban fútbol. Sin embargo, en la actualidad no practica deporte.
Eso se ve que independientemente de que no le llamen la atención, pues da algunos dolores, no se lo pueden permitir. En cambio, en sus momentos libres actualmente disfruta salir de su casa para conversar con algunos vecinos que también salen a la frontera de sus viviendas, aunque no hay ningún juego en particular que quiera realizar, si te prestan la oportunidad de hacer algo nuevo. En cuanto a su vida social, el usuario indica que actualmente no cuenta con grupos de amigos cercanos fuera de los vecinos con los que conversa. Sin embargo, recibe algunas visitas de familiares como su sobrina, hermanas, que ocurren de 2 a 3 veces al año. Enfermedades y accidentes. En su infancia y adolescencia solo recuerda haberse enfermado de fiebre, diarrea y enfermedades que consideran comunes y las curaba con remedios. No ha sido una persona que le haya gustado fumar o tomar hasta la actualidad. Mantiene el concepto que no podría hacerlo por sus hijos, no ha tenido ninguna intervención quirúrgica ni quemaduras, lo detectaron enfermo en la próstata hace poco y tuvo que realizarse exámenes para descartar enfermedades, pero no llegaron a un diagnóstico enfermizo. Todo se encuentra bien. Ahora padece de caídas y se ha golpeado en la espalda y cintura, y esto le causa dificultad para poder caminar. A 7 meses le detectaron miopía, que desde entonces usa lentes. Antecedentes médicos neuropsicológicos. Los antecedentes médicos. Nos comenta que una vez trabajando en su parcela se cayó y se golpeó en la cabeza. Quedó inconsciente por unos segundos. Le han realizado exámenes médicos como tomografía, pero todo indicaba que todo estaba bien. No tenía enfermedades que hayan tenido problemas neurológicos o problemas con el cerebro. Antecedentes médicos psiquiátricos de la familia. Tuvo un hermano que era alcohólico, sin embargo, cuando encontró una mujer con quien quería tener una familia, dejó el alcohol. La historia familiar. Su madre nos comenta que su madre murió a los 30 años. El paciente informa que a su mamá le habían hecho daño por problemas familiares, mayormente por disputas de las parcelas. Y eso fue lo que le causó su muerte. En cuanto a enfermedades, no comenta que su madre en los últimos meses. Su mamá no tenía carácter fuerte, mayormente no les pegaba, no le gustaba fumar ni tomar. Ella trabajaba en casa cuidando de él y sus hermanitos. En algunas ocasiones realizaba trabajo de campo. Ella me contó que estudió la primaria completa, su padre murió a los 60 años. El paciente informa que también le hicieron daño brujos. Al final, días antes de su muerte, se hinchó por completo. Él tampoco bebía, no fumaba, se dedicaba solo a trabajar en las chacras, estudió su primaria completa. En dinámica familiar, el paciente que ha vivido con sus padres hasta la edad de 30 años, que decidió venir a Guyana para formar una familia. En cuanto a su crianza, fundamentalmente, sus padres fueron muy pacientes con él. No eran de castigar mucho ni a él ni a sus hermanas. Sin embargo, comenta que su mamá era la que lo castigaba y siempre le pedí a la figura paterna que les ponga más carácter. Mayormente cuando desobedeció a sus padres, lo castigaban pegando con palo. Ha sido engreído por ambos padres. Él se sentía triste y se prometía no volver a desobedecer. Desde pequeño trabajaba en el campo y en lo de la agricultura. Es por ello que comentó que no recibía ningún tipo de premio, siendo padre se identifica con sus dos figuras paternas, porque fueron muy buenas y tranquilo para él cuando vivían con sus padres. En la relación con sus hermanos siempre ha sido buena y se mantiene así hasta la actualidad. No pelea muchos con ellos desde pequeño. Le inculcaron en la religión católica, su mamá lleva todos los días a la iglesia. En las características personales de los hijos. Soy Su hijo es una persona con discapacidad para hablar. Solo menciona la vocal A. Para poder pedir que le ayuden con sus necesidades, si tienen control de sus
Spinenter. Sin embargo, cuando termina de ocuparse el baño, tiene que ir a limpiarlo porque él no puede hacerlo. Con el tiempo ha aprendido a comer solo, no sale de casa, no trabaja, no escribe y no sabe leer. Solo acompaña a su padre en casa y le alcanza algunas cosas cuando su papá le pide algún favor. No desearía cambiar nada de su hijo, comenta que ya se acostumbró a llevar ese ritmo de vida. En las características personales de su hija. Su hijo es una persona buena, trabajadora, aunque al principio no quería trabajar, luego se adaptó a su trabajo porque tenía la responsabilidad de aportar económicamente en casa. Actualmente le gusta el trabajo de la relación de su hija, muy buena. Cuando llega al trabajo, no se va a realizar alguna actividad que él le ha encomendado. En cuando empiezan las discusiones con ella, ahora ya están más tranquilos porque ya deja de que realicen las actividades a la hora que deseen. Sin embargo, a veces se hace un poco tarde, de donde que realizarse mucho más tarde, es donde ahí empiezan las discusiones. Ahora vamos a ver con el examen mental. En la apariencia general, aspecto personal de apariencia general. En la apariencia del paciente APP es un hombre de 67 años que se presenta a la consulta con un estado de ánimo triste y preocupado. Su apariencia general es desaliñada y tiene dificultades para mantener el contacto visual. La apariencia física del paciente se describe de la siguiente manera. Son 6 acciones, 6 descripciones. Una son edad aparente, donde el paciente parece tener la edad real de 67 años. El biotipo corporal, donde el paciente mide aproximadamente 1,60 m de altura. Su vestimenta del paciente vestía ropa sencilla, humilde, un short deportivo y un polo de rayas de colores azul, celeste y negro. El detallista en la vestimenta. No se menciona si el paciente es detallista con su vestimenta. Perturbación somática. No menciona ninguna perturbación somática durante el tema. El aseo. El aspecto general del paciente se describe como desaliñado. Es importante tener en cuenta que la información detallada por el paciente se incluye normalmente anomalía física. En actitud. La actitud del paciente durante la evaluación se describe de la siguiente manera. 1. Expresión facial, que es el paciente se mostraba triste y preocupado en sus experiencias faciales, especialmente al hablar sobre su tiempo. Segundo, postura. El paciente estaba sentado ligeramente inclinado hacia adelante. Contacto visual. El paciente tenía un poco de dificultades para mantener el contacto visual en ocasiones. Comportamiento ante el entrevistador. El paciente se mostró colaborativo y expansivo en sus respuestas, pero a veces se mostraba distante o distraído. El comportamiento del paciente sugiere una sensación de angustia y posible dificultad para concentrarse en la evaluación. Psicometricidad. En psicometricidad es crucial evaluar las habilidades motoras, la coordinación y los patrones de movimiento generales del paciente para poder identificar cualquier anomalía o limitaciones que pueden ser indicativas de condiciones de salud mental subyacentes. 1. Pararse sobre un pie. La pregunta sería, ¿puede el paciente pararse sobre un pie sin perder el equilibrio? 2. Saltar con los pies. ¿Puede el paciente saltar con ambos pies en forma coordinada? Siguiente. 3. Coordinación de movimientos. ¿Se desplaza el paciente con una coordinación adecuada? 4.
Dominio de la lateralidad. Muestra el paciente dominio del uso de su lado dominante, derecho o izquierdo. Efecto pinza. ¿Puede el paciente realizar el efecto pinza con sus dedos? Agilidad en los movimientos. ¿Demuestra el paciente agilidad para saltar, correr y manchar? Cansancio. ¿Siente el paciente cansancio frecuente al realizar actividades cotidianas? Mira, el otro. Pérdida de interés. ¿Ha perdido el paciente interés por las cosas? El último. Conductas repetitivas. ¿Ha notado al paciente conductas repetitivas o inusuales? Conciencia. El nivel de conciencia del paciente no se menciona específicamente. Sin embargo, la capacidad del paciente para participar en las conversaciones sugiere que está consciente y orientado a su entorno. 1. Día de la semana. El paciente parece consciente del día de la semana. 2. Ubicación temporal. El paciente parece orientado en tiempo. Identidad. El paciente parece consciente de su propia identidad. Función. El paciente parece consciente de su función y ocupación. Ubicación espacial. El paciente parece orientado en el espacio. Y como último, reconocimiento de familiares. El paciente parece reconocer a las familias presentes. En estado de vigilia. El paciente, le hemos dado varias opciones mejor y con el que más se identifica el paciente es con lucidas. El paciente está en un estado de conciencia normal y alerta. Este estado es crucial para la evaluación del paciente y para el desarrollo de un buen plan de tratamiento adecuado. Atención. La atención indica que el paciente presenta dificultad para mantener la atención. Es importante investigar las causas de esta dificultad que le pueden ofrecer un tratamiento adecuado y poder mejorar la calidad de vida de sus pacientes. El paciente muestra una atención dispersa y se distrae fácilmente, tiene dificultades para recordar eventos pasados, recientes, así como para interpretar refranes y resolver problemas. Informe neuropsicológico. Ahorita vamos a empezar con el informe neuropsicológico. Las pruebas psicológicas o técnicas aplicadas que hemos aplicado fueron así. La anamnesis, que fue en la primera visita, que fue el 15 de septiembre. El protocolo neuropsicológico fue el 19, el examen mental el 20, el test de memoria el 22 de septiembre, el, el, la prueba del WASH, la aplicamos, la prueba del WASH la hemos aplicado entre el 24 y el 26 de septiembre. En la prueba del test storage la aplicamos el mismo 26, en la última parte, y no tenemos un poco de tiempo. En el cuestionario de Playfair la aplicamos el día 27, ya que el paciente dijo que ese día podía apoyarnos esos días. El test del MOCA el día 27. La escala de depresión geriátrica le hemos aplicado día 29 y también ese día hemos aplicado la aplicación Toque Test y el test de Rosenbaum. Esas fueron las pruebas psicológicas y técnicas aplicadas que hemos aplicado con el paciente. En observación. Descripción física. Durante la primera visita se observó a un adulto de contextura
esbelta y altura considerable. Su piel es de un tono moreno, lo que le define como una apariencia distintiva. En esta ocasión lleva puesto un polo de color celeste con líneas azules que resalta su estilo personal. Sin embargo, durante la segunda visita que se presenta con una vestimenta diferente. En lugar de polo, lleva una bermuda de color azul marino y calzas de color negro. Su cabello, que es canoso y corto, se encuentra despeinado, lo que contribuye a un aspecto desalineado. La apariencia desalineada y el cabello despeinado podría indicar una falta de atención hacia su imagen personal. Esto puede ser un reflejo de su estado de ánimo o de las circunstancias en las que se puede encontrar. En síntesis, durante la primera visita se observa un adulto con textura esbelta y altura con piel morena, viste un polo azul. Sin embargo, durante la segunda visita esa apariencia cambia. Un chanche color negro y de cabello canoso y color espinado. Aunque su aspecto está extraño, es importante resaltar el estilo personal donde después nos comentó que sufría de una deficiencia en la pierna y también complicaciones en la espalda. En descripciones de ambiente. Durante la evaluación del examen mental, la entrevista se lleva a cabo en el domicilio del evaluado, en lugar que se caracteriza por ser pequeño, pero con una buena iluminación. Aunque el espacio es limitado, se hace lo posible para adaptar el entorno para garantizar un ambiente propicio para la evaluación. Se utilizan sillas que permiten una disposición adecuada para llevar a cabo las diferentes actividades. Es importante señalar que a lo largo de la evaluación se percibe la presencia de ruidos externos debido al tráfico de motos y carros que pasan cerca del domicilio. Sin embargo, estos ruidos no son frecuentes ni constantes, lo que puede permitir que el vuelo se desarrolle sin mayor instrucción. A pesar de estas distracciones externas, el evaluado demuestra una notable capacidad para mantener su atención y participación activamente en las diferentes pruebas y entrevistas. La descripción de la conducta. Durante la evaluación se ha conservado que el evaluado se muestra no solo dispuesto a colaborativo, sino también entusiasta y comprometido, pero también vemos que está un poco triste y preocupado por las peleas con su hija, como nos había comentado desde el inicio de la sesión. Demuestra un interés genuino en participar activamente, donde también otros puntos que se puede observar es muy inquieto e intranquilo, muy animado, feliz, con una buena disposición a ayudar y brindar respuestas detalladas y completas. La actitud positiva y receptiva crea un ambiente propicio para el intercambio de información y la obtención de datos relevantes. Es importante tener en cuenta que este evaluado enfrenta desafíos físicos debido a los problemas de espalda. Esta condición le causa una postura curva, la cual puede generar incomodidad y afectar su capacidad de concentración. A pesar de esto, el evaluado se esfuerza conscientemente para poder mantener enfocado su participación de manera activa en la evaluación. Durante la sesión se observa que el evaluado tiene el hábito de tocarse constantemente la cabeza. Este gesto puede indicar cierto nivel de ansiedad o incomodidad. Es posible que la postura curva y los problemas de espalda contribuyan a esta sensación de malestar. A pesar de ello, el evaluado logra superar estas dificultades y continuamente brindando respuestas detalladas y expresivas. Es destacable el hecho que el evaluador mantiene un contacto visual constante con nosotras. Este contacto visual demuestra su interés y compromiso en el proceso de la evaluación. Se puede percibir su atención y disposición para participar activamente en las actividades profesionales. Es importante mencionar que el evaluador no culminará con sus estudios. Esto lo trajo problemas donde estos son puntos importantes de su vida que ahora le causa un problema actual sobre las dificultades que tiene
una responsabilidad adicional durante la evaluación, ya que debe estar pendiente de su hijo, quien tiene una discapacidad y requiere cuidado constante. A pesar de esta responsabilidad, el evaluador logra equilibrar roles y muestra un compromiso notable con la evaluación. Sin embargo, en ocasiones es evidente que su atención se divide entre la evaluación y las necesidades de su hijo. Esto puede generar ciertas distracciones y afectar su capacidad de concentración en momentos puntuales. En los antecedentes personales, vean, en los antecedentes personales sería cuando se pudo culminar con tus estudios de primaria y que por tal motivo esto sería que no has tenido de estudiar, estás teniendo ahora que ya las estás presentando una capacidad de realizar problemas e identificarlas. En resultado sería en el área intelectual. En el problema actual. El problema actual, como lo mencionó el paciente, yo últimamente peleo mucho con mi hija, Paula, porque ella es la que trabaja y cuando quiero que sea más responsable me manda a rodar y me responde. Ahí donde comienzo a extrañar a mi difunta esposa, porque con ella a mi lado no estaría pasando por eso. En los resultados, que empezamos con el área intelectual. Los resultados de las pruebas neuropsicológicas aplicadas a la disciplina APP revelan información detallada sobre diferentes áreas cognitivas y emocionales. A continuación les presentaré el resumen de de las pruebas. Resultados son cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo se observan los problemas de comprensión y expresión verbal del examinado, lo que dificultó la evaluación completa. El examinado obtuvo un cociente intelectual de C1, total que lo ubique en la categoría diagnóstica de deficiencia mental, fronterizo normal bajo, promedio normal, brillante superior. En resultados parciales en las escalas verbal y ejecutiva. En cualitativas. Los resultados de la prueba neuropsicológica aplicada al paciente revelan un cociente intelectual TCI total que lo ubican con la categoría diagnóstica de deficiencia mental fronterizo, normal bajo, promedio brillante superior. Observan dificultades en la comprensión y expresión verbal, así como posición de retraso, desarrollo de maduración en relación de su edad cronológica. En el análisis de la déficit de la programa detectan puntuaciones altas de ciertas áreas puntuales, promedios en otras puntuaciones, algunas en bajas en algunas. Estos hallazgos ofrecen una visión detallada de la situación del paciente, abordando aspectos emocionales, familiares, médicos y cognitivos. Es fundamental seguir evaluando, brindando apoyo integral al paciente para mejorar su calidad de vida y su bienestar general. Con la prueba que hemos aplicado, que es el WISE efectiva, el resultado de la prueba neuropsicológica muestra un cociente intelectual total que sitúa al paciente en una categoría diagnóstica específica. Además, se detallan logros en diversas áreas cognitivas, como comprensión general, habilidades motora, memoria y concentración, vocabulario, fluidez verbal, juicio y razonamiento. Estos hallazgos nos pueden ofrecer una visión detallada de la situación del paciente que está atravesando APP, abordando aspectos emocionales, físicos, cognitivos y relacionados. Es esencial seguir evaluando y brindando apoyo integral al paciente para mejorar su calidad de vida y bienestar general. Ahora empecemos con la comprensión general. Esta es la escala de Stanford Bridge. Sus logros son los siguientes en comprensión general. Los resultados de la escala inteligencia Stanford Bridge muestran que el paciente obtiene una edad mental de años en comprensión general, lo que indica su capacidad para reconocer parte del cuerpo y obedecer órdenes vacías e identificar las imágenes. Estos hallazgos ofrezcan una visión detallada de la situación del paciente APP, abordando aspectos económicos, emocionales, físicos,
cognitivos y relacionados. Estas se van a seguir evaluando y brindando apoyo integral al paciente para mejorar su calidad de vida y bienestar general. En habilidades motoras, según la escala de inteligencia Stoneman, el paciente logra una edad mental en años de habilidad motora. Esto indica su capacidad para realizar diversas tareas visuales y motoras, como colocar piezas en un tablero, construir con bloques, copiar figuras geométricas y completar laberintos, entre otras habilidades. En memoria y concentración. Según la escala de inteligencia Stanford-Binet, el paciente logra una edad mental de años de memoria y concentración. Esto indica su capacidad para repetir dígitos, nombrar objetos de memoria y comprender órdenes complejas, reflejando un nivel de funcionamiento cognitivo en estas áreas. En juicio y razonamiento, según la escala de inteligencia Stanford-Binet, el paciente logra una edad mental de año de juicio y razonamiento. Esto indica su capacidad para identificar objetos de uso, comparación con tamaño, discriminar figuras, establecer semejanzas y diferencias y completar figuras incompletas, reflejando habilidades de razonamiento y juicio en estas áreas. Ya. En el área neuropsicológica tenemos los siguientes puntos. Tenemos en la atención y concentración. En cuanto a la atención y concentración, se identifican procesos conservados en algunos aspectos, pero también ciertas disimulaciones y déficits para mantener o organizar actividades físicas como atención selectiva y dividida y sostenida. En el lenguaje, tenemos dos, en el expresivo y automático. En el área de neurociencias y lenguaje se observan algunos aspectos que consideran de la relación con el paciente. En el expresivo se identifican características como un tono de bajo lenguaje claro, hipofónico y no fluente, blando y fanega. El paciente parece tener dificultades para iniciar un diálogo y construir oraciones de manera fluida. Además, se menciona que la presencia de problemas de la articulación del habla, como la disartria, tartamudeo o tartajeo. Estos hallazgos en el área expresiva del lenguaje apuntan a posibles dificultades que el paciente podría mantener experimentando al comunicar verbalmente. Es importante considerar estos aspectos para brindarle el apoyo necesario y mejorar su capacidad de expresión y comunicación en su día a día. En el automático. Adecuada simulación de diligentes de capacidad para reducir verbalmente series de palabras en orden directo y insersivo, presentando dificultades en su capacidad para posiblemente en series de palabras en orden inverso. También tenemos la siguiente de repetitivo, comprensivo y demonstrativo. En el repetitivo, adecuada disminución de fijativa, capacidad para conservar y reducir inmediatas series de palabras para sus implementaciones. O sea que repite en una oración que le hemos dado una vez. Le hemos dado una vez para que nos pueda alinear y nos repitió en la oración varias veces. O sea, yo estoy así. Nos repetían varias veces la oración. Sucesivamente. En comprensivo, no entiende y no ejecuta consignas y llama.
y comprensivo, no entiende y no ejecutó consignas simples, complejas. Presenta dificultades para entender y ejecutar consignas complejas. Enciente, denominativo, adecuada disimulación definitiva, capacidad para nombrar objetos o especímenes de conocimiento directo o indirecto. En la lectura, no reconoce y no pronuncia sin dificultad letras, sílabas, palabras, frases y oraciones. Escritura, adecuada disimulación de eficacia ausente, capacidad para realizar escritos al dictado y así como más no espontáneo, no presenta dificultades en la transcripción. Cálculo, adecuada disimulación de ausente y capacidad de superar matemáticamente los datos en forma mental y escrita. Diostia, perceptiva. Ahí le hemos dividido en varios. Uno sería la visual. Adecuado, disimulo y discreto. Además, acá. Adecuado, disimulo, discreto, deficiente, ausente, reconocimiento y descripción solo de objetos, figuras aliares de forma geométrica, colores, fragmentos y morfenas, figuras mezcladas y camufladas. Realizada la descripción analítica, más no sintética de un gráfico o escrita. Auditiva. Adecuada disminución discreta, distributiva, ausente y percepción. Adecuada identificada y discriminación de los sonidos si no localiza su fuente de origen, así como no es capaz de reproducir adecuadamente los sonidos ópticos o mecánicos. En táctil, adecuado disimulo discreto, deficitario, ausente, reconocimiento y discriminación de formas, tamaños, texturas, puntos de estimulación, así como el reconocimiento de grafismo en zonas de su esquema corporal. Somatognosia no localiza sin dificultad segmentos finos gruesos de su esquema corporal. Lateralidad no discrimina con su dificultad derecha, izquierda y presenta dominancia manual, ocular y podal, derecha, izquierda, no evidente historia familiar y suderda y dominancia. Memoria. El evaluador APBE nos cuenta que antes de la entrevista solo estaba sentado afuera, descansado y con ganas de iniciar su vida como siempre. El elevado comienza a hacer sus cosas de su hogar. Primero se levanta y empieza a hacer sus actividades día a día. Esto se divide en varias etapas. Uno es el visual. Visual. Adecuada disminución discreta y deficiente ausente de la capacidad métrica visual inmediata y no más a corto plazo. Auditiva. Adecuada disminución a discreta, deficiencia ausente, capacidad nexia auditiva inmediata a mano, corto plazo para evocar estímulos simples y complejos, como sin presencia de paráfrasis y menos semejante, siendo un estrategia de mentalizamiento la primaria presente, con presencia de un falso reconocimiento de carácter fonémico y semántico, presentando adecuada disminución deficiente ausente de la capacidad para el aprendizaje asociativo. Se dividen en varios etapas. Uno sería el trabajo, la implicación de la memoria semática y explicación de la memoria metódica. Del trabajo, conservadas dimensionalmente ausente las huellas semáticas que se solicitaron durante una práctica continua, no lográndose expresar efectivamente en la actualidad. En la implícita memoria semántica, conservadas dimensionalmente ausente las huellas físicas que comprenden en la asimilación teórica de los hechos y situaciones reales. Específica memoria etiológica. Ausente las huellas implícitas que comprenden la asimilación y evocación voluntaria y espontánea de experiencias vividas propias personales. Procedimental. Conservadas, disminuidas, ausentes las huellas menantes concurrentes en el conocimiento
y evocación ordenada y planificación de secuencias motoras de la acción específicas para una tarea específica. En espacial, conservadas disminuyente ausente, las huellas físicas comprende el conocimiento y evocación de zonas geográficas previamente conocidas, así como el sistema de coordenadas referentes. En este sería el área personal de socioemocional. El evaluado, conocido como ABP, es un ejemplo de cómo la angustia emocional, problemas de salud física y las dificultades generales pueden combinar para crear una situación compleja y difícil y manejar en esencial abordar todos estos factores para brindar al paciente el mejor resultado posible, con un enfoque ideal que incluye atención médica, apoyo psicológico y terapia familiar. Al paciente puede comenzar a sanar y recuperar una sensación de esperanza y bienestar en su vida, donde se presenta una historia conmovedora de APP, el hombre de 67 años, que se enfrenta a una serie de desafíos en su vida, incluyendo una angustia emocional profunda, problemas de la salud física y relaciones tensas con su vida. En el análisis se centra en comprender las causas de su sufrimiento, explorando su historia personal, su situación actual y los problemas debidos para encontrar alivio. Los indicadores del diagnóstico. Tenemos el diagnóstico que hemos referido que tiene como indicadores sería el deficiente mental, fronterizo normal, bajo promedio y normal brillante superior. En la conclusión diagnóstica. Conclusión diagnóstica del diagnóstico sintomático. En esta tenemos el paciente APP presenta un cuadro clínico completo caracterizado por una profunda angustia emocional, manifiesta en su forma de tristeza, desesperanza, llanto frecuente y pensamiento de suicidio, sufrimiento en su extravagante en la pérdida de esposa y la conflictiva relación con su hijo. Experimenta dolores de cabeza recurrentes, dificultad para recordar información, sudoración excesiva durante las discusiones y problemas de insomnio. Además presenta un dolor crónico en la espalda, cintura, riñones, rodilla, donde se limita el movimiento de la capacidad para el trabajo. Diagnóstico etiológico. Esto se divide. La situación de reciente AP se deriva en la combinación de los factores. El duelo complicativo, la muerte de su esposa hace 18 años, no ha sido procesada adecuadamente, genera una profunda tristeza y un sentimiento de soledad que se ha agravado con la falta de apoyo familiar. El otro sería conflicto familiar, la relación conflictiva con su hija, marchaba por la irresponsabilidad con ella y le falta la falta de comunicación, genera un ambiente tenso y frustración constante. Presión financiera, la dependencia económica del paciente con respecto a su hija genera un desequilibrio en la relación y aumenta su situación. El dolor crónico, las dolencias físicas limitan su capacidad en el trabajo y contribuye a su sensación de desesperanza. Diagnóstico topográfico. Las áreas córnicas y subclaviales que se ven afectadas en el caso son la corteza frontal, que implica en la regulación emocional y toma de decisiones, la toma de decisiones, la planificación y la memoria de trabajo con las dificultades de la BP para controlar sus emociones y tomar decisiones y concentrar un aspecto de afectación en el área. Hipocampo. Bueno, en el hipocampo, responsable de formación de nuevos recuerdos, la memoria experimental experimenta indicar afectación en el área. Amígdala implica un procesamiento de las emociones, especialmente al miedo y la ansiedad, la angustia emocional y los pensamientos surgidos de la PP sugieren posible hidrolización de la amígdala. Cortura insular relaciona con la presión y dolores de la conciencia corporal. En el diagnóstico sindromático del DSM-5, un trastorno depresivo mayor,
Esto se caracteriza por un estado de ánimo depresivo persistente acompañado de síntomas como pérdida de interés, fatiga, cambios de apetito, problemas de concentración y pensamientos suicidas. El otro sería el tratamiento de ansiedad generalizada. Se caracteriza por su preocupación excesiva y se siente solo diversos temas acompañados por síntomas, inquietud, tensión muscular, dificultad para concentrarse e insomnio. Y el tercero sería como trastorno de duelo conflictiva. Se caracteriza por un dolor persistente intenso en la pérdida de un ser querido, acompañado de síntomas como sentimientos de desesperación, ira, culpa, aislamiento social. El CIE-10. Tenemos tres. El primero sería el trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado. Se caracteriza por un estado de ánimo depresivo, presenta acompañado de síntomas como pérdida de interés, fatiga, cambio de apetito y concentración y pensamientos vidas. El siguiente sería el trastorno de ansiedad generalizada, se caracteriza por una preocupación y persistente sobre esos temas, acompañado por inquietud, tensión muscular y dificultad para concentrarse en el insomnio. Y como tercero, la transacción de duelo prolongado. Se caracteriza por un dolor intenso en la pérdida de su querido acompañado, de sistemas como sentimiento de desesperanza, ira, culpa, aislamiento social. El pronóstico que tiene nuestro paciente sería es reservado debido a la complejidad de la situación actual, a pesar de contar con un historial de dolencias físicas y emocionales significativas. Existen factores que pueden influir en su recuperación y bienestar a futuro. Ya, las recomendaciones que vamos a darle, unas son para el paciente, ¿ya? Vamos a dar 5 para pacientes, 5 familiares, 5 especialistas, ¿ya? Las recomendaciones para el paciente son seguimiento médico regular. Es fundamental asistir a citas médicas periódicas para controlar y gestionar sus dolencias físicas, así como evaluar evolucionantes de salud general. Segunda, buscar apoyo psicológico. Se recomienda indicar una terapia psicológica individual para abordar y gestionar las angustias emocionales, los pensamientos, vidas y dificultades de comunicación con su hija. Establecer rutinas saludables. Sería fomentar hábitos en sueños regulares, una alimentación equilibrada y la práctica de ejercicios suaves para mejorar su bienestar físico y emocional. Como cuarto, comunicación abierta, trabajar y mejorar la comunicación con su hijo, estableciendo límites claros y promoviendo un diálogo respetuoso para resolver conflictos de manera constructiva. La valoración de funciones laborales, nos guiamos por valorar la posible en buscar alternativas laborales que nos permiten mantenerse de correctamente sin comprometer su salud física y emocional. En las recomendaciones para la familia tenemos 5, ¿no? En el apoyo emocional, la participación activa, la comunicación positiva. En el apoyo emocional tenemos el apoyo comprensivo del paciente demostrando empática y ofreciendo ayuda en las tareas diarias para aliviar su carga emocional y física. En la participación activa, involucrarse con el proceso, terapeuta asistiendo a sesiones con terapia familiar y apoyándose en las recomendaciones médicas para promover la recuperación del paciente. Como tercero, comunicación constructiva. Sería fomentar la convivencia y perspectiva en la familia, promoviendo el diálogo honesto y resoluciones pacíficas para resolver los conflictos y fortalecer los lazos familiares. Como cuarto, debemos cuidado de la salud, colaborar en el seguimiento de la salud del paciente, recordando la toma de medicamentos, acompañando las consultas médicas, apoyando en la implementación de hábitos saludables. Y como quinto, ambiente positivo, crear un entorno familiar seguro, afectuoso, libre de tensiones, donde primero el respeto mutuo y se primero el bienestar emocional en todos los miembros de la familia. Como recomendaciones, tenemos aquí la escuela laboral, la sociedad y especialista. Hay 5. Uno sería la colaboración interdisciplinaria, fomentar colaboración interprofesionales en la salud educativa y trabajadores sociales para ayudar de manera integral el bienestar del paciente en diferentes hábitos. Como segundo, educación y sensibilidad.
promover la conciencia sobre la importancia de la salud y bienestar emocional en la comunicación a través de charlas educativas. Y tercero, exclusión laboral, es elaboración de programas de inclusión laborales que permitan al paciente oportunidades para trabajo adaptarse a sus necesidades físicas y emocionales. Acceso de recursos sociales, facilitar acceso a recursos sociales comunicativos para poder ofrecer apoyo adicional a los pacientes y su familia en áreas de comunicación, vivienda, servicios de salud. Y como último, seguimiento y evaluación de establecimientos médicos, establece un medicamento para monitorear la elaboración del paciente y tratamiento seguramente con el objetivo de introducción y ejecución según sea necesario. En las intervenciones estéticas que tenemos en otras serían control neurocirúrgico irregular, se recomienda un seguimiento para la evaluación de los procesos neuropsicológicos y garantizar un tratamiento adecuado. En la orientación y terapia psicológica individual, sesiones de orientación individual para abordar los problemas y mejorar el bienestar mental en el paciente. Y en terapia psicológica familiar sería considerar las acciones que hemos estado aplicándole ahí para que vean evaluaciones y pueda ver de qué manera se le puede ayudar al paciente. Estos son los anexos que hemos estado evidencias de que hemos estado oyendo. Este es el concepto informado con el que le hemos hecho firmar al paciente y dándole a entender que se va a tener que tomar las fotos y evidencias para las acciones que vamos a ir aplicando. Aquí acá hemos dicho que el paciente que se trataba así y a veces tenía un ánimo para ayudarlos completamente y así con sus preocupaciones sí tenemos que aplicar. Muchas gracias.